Es bueno que los partidos, es cierto que normalmente no tratamos asuntos ligados a la actualidad, la corrupción y todas estas cosas que suelen ser problemáticas y dificultosas, pero ciertamente el llamado caso Coldo, Ábalos y Cerdán, que es el principal problema interno que pueda tener el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, parece estar enredándose y teniendo una serie de dificultades. Pero claro, más allá de informes de la OCU, tienen que comprobarse luego en verificaciones, porque cierto es que una cosa es el tema de los informes, que parece como que la política líquida, bastante emocional, lleva a no solamente entender la situación, de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben de tener una formación y una información y poder participar de esa investigación, como también policía judicial en su caso a la hora de el juez instructor, que luego está con la separación esa del juez instructor con luego el juicio oral, todas estas situaciones que hacen complejo el sistema jurídico y que debe de ser garantista con todos los elementos que uno puede ver en el sistema jurídico español. En donde, ciertamente, uno ve también el hecho de que a veces para los terroristas, en el caso respecto de el llamado conflicto del norte, con aquella CEN, Zona Especial Norte, y todo aquello respecto de Batallón Vasco Español, la AAA, el GAL, en donde pareciera que un informe de la Guardia Civil solamente servía para condenar en un tribunal, sin olvidar el tema de las torturas. ¿A qué voy con esto? Pues porque al jefe de la UDEF, que Puyol, dijo, ¿qué coño es la UDEF? Bueno, pues le pillaron con el carrito del helado después de trapicheos con el tema de la pandemia y los puertos y las aduanas y todo esto. Así que hay que poner en su justa medida el ámbito de la credibilidad, que ciertamente como cuerpo, la Guardia Civil pues tiene sus expertos, tiene sus asuntos y no hay que por qué negar, pero tampoco aceptar como si fuera una sentencia, un informe de la UCO, a pesar de que pueda ser contra Santos Cerdán o contra cualquier otro personaje de la política en España. Lo cual significa que al criminal Código Penal hay que seguir el procedimiento y no sobreactuar y no infractuar. Porque, si bien es cierto que Pedro Sánchez para Castejón compareció para pedir 7 veces perdón, habría sido casi mejor poner eso antes, en dosis más pequeñas, porque puede ser que haya gente que ya no le crea. Y eso va en su baldón, va en su problemática a la hora de afrontar problemas internos dentro de su posición. Lo mismo que desde el llamado partido de la oposición, a pesar de que técnicamente hay oposición colaborativa con el gobierno y oposición que parece no tener vocación de colaboración, a pesar de que Vox y el PP ha habido veces que han aprobado posiciones del partido o partidos que están en el gobierno, partido principal, el PSOE, pero también está Sumar. Así que la situación comunicacional de brocha gorda puede servir para un titular, puede servir para establecer una relación emocional con el votante, pero ojo, cuidado, porque siempre hay matices, siempre hay elementos de fondo a la hora de establecer esta realidad, porque si no, nos olvidaríamos de cierto municipio en la isla de Tenerife que recientemente, es decir, hace unos meses, tuvo una moción de censura contra el PSOE por parte de Coalición Canaria, del PP y de Vox. Cuando Coalición Canaria gobierna con el PP en Canarias, pero tiene un acuerdo
de sustento de la mayoría gubernamental con el PSOE. Así que, ciertamente, estas circunstancias, lo mismo que el asunto de UPN para con Santos Cerdán, el asunto laboral, aquel acuerdo con Esparza, lo cual remite ciertamente, si nos entendemos respecto de la casuística, pues podría ser que habría que empurar igualmente a Santos Cerdán, pero también a Esparza, porque se pudiera inferir alguna casuística y por tanto ahí estarían como unas campanillas. Pues ¿quién? Pues el eh, Arenero y el Sayas. Eh, Adanero y Sayas. Los traidores que se llevaron el acta para su propio beneficio, pero que luego podrían sacar pecho presuntamente con esto. Resulta ciertamente alucinante porque hay ganas partidistas cuando situaciones complicadas en las órbitas de partidos y con cosas mucho más complejas, como fue aquella situación entre el 93 y el 96, no solamente luego con casos todavía por juzgar, como el Kitchen. Recordemos que el caso Koldo Ábalos Cerdán se inicia por una denuncia del Partido Popular de Madrid, es decir, una pelea partidista. Lo cual ciertamente ha llevado a lo que ha llevado, por lo menos investigacionalmente. Condena no hay de nadie, de momento. Pero parece que la política se va por estos pericuetos. Sobre todo cuando en el ámbito de lo que es la política de verdad no existe una conciencia clara respecto de tener una visión respecto de que los 350 diputados del Congreso, todos, tienen la misma legitimidad. Porque luego te viene Ayuso y te habla de mayorías y minorías. Y que el gobierno de España no debe de estar sustentado en minorías. Pero claro, ¿qué es una mayoría y una minoría? Dentro de la Comunidad de Madrid hay ciudades que están en forma de minoría y no reciben los recursos de la capital ciudad de Madrid. Hay elementos minoritarios que dentro de la Comunidad de Madrid, sin el ámbito partidista, ya sea en la prácticamente inexistente agricultura y ganadería, puedan sentirse como pueda sentirse Extremadura respecto del conjunto de las comunidades autónomas de España. Ese juego de mayorías y minorías y que no puede uno estar sujeto a minorías, solamente Ayuso le puede funcionar teniendo una mayoría absoluta, pero si no la hubiera tenido y hubiera dependido de Rocío Monasterio, como en un momento pudo tener esa dependencia, significaría que entonces Rocío Monasterio era la líder de una minoría intolerable, porque exigiría determinadas cosas. Cuando estaba con Nacho Aguado, Ciudadanos, era una minoría intolerable. Por eso se la comió en ese juego de trileros respecto de posibles mociones de censura y una situación rayano lo ilegal. Ahí, ciertamente, es algo curioso ese juego acerca de hablar de mayorías y minorías cuando esto es simplemente algo consustancial a el juego democrático, en donde quien tiene mayorías debe de respetar a las minorías y las minorías deben de entender que cuando se conforman mayorías, eso siempre que se funcione dentro del marco de la ley, eso es el juego tal y como está establecido. Pero todos los 350 diputados, los grupos parlamentarios, los partidos que están detrás de los grupos parlamentarios, deben de entender que se presentaron a las elecciones con un programa electoral. Y lo suyo es buscar cumplir el programa electoral. ¿Cómo? La forma más clara es a través de los programas en los presupuestos.
es la ley más importante del año y por lo tanto hay una parte importante. Eso sí, resulta curioso porque no solamente es el presupuesto en sí, sino la ley de acompañamiento. Alfonso Guerra intentó cambiar la estructura del Estado a través de la ley de acompañamiento, es decir, un vericueto, que luego se perfeccionó con el cambio de determinadas leyes a través de artículos que no tienen nada que ver y de leyes que no tienen nada que ver, para una modificación como uno ha visto en Los Simpsons a través del momento en el que se convierte en servidor público el señor Krusty Kastovsky, para tratar de evitar que los aviones pasen por la parte de arriba de la casa de los Simpsons, con ese clip maravilloso, incorporando dos leyes que no tienen nada que ver, votándose conjuntamente, y ese juego de trileros. Por tanto, hay que dignificar la política. Dignificarla también por la vertiente de que una cosa es el corruptor y otra el corrompido. Y normalmente eh, se indistingue de quién es el que inicia qué, de quién es el que busca qué. Y tenga la iniciativa quien la tenga, porque a veces es llamémosle, el político, el que va en dirección hacia los representantes de la empresa para buscar su acomodo, con mordidas, pero otras veces el sistema es distinto. Es la empresa la que va a buscar a los políticos para tratar de obtener unas ciertas ventajas. Y normalmente al que es corrompido o es corruptor, si no es el representante electo o el que trabaja dentro de la administración de impuestos de designación, es el que es puesto la picota y no aquel que es el que tiene el dinero. Lo mismo que normalmente en los puestos de administración a los funcionarios no se les pone la picota a pesar de que puedan ejercer pues situaciones rayanas en lo delictivo. ¿Cómo puede ser el hecho de tener un amigo concejal de la oposición y establecer unas pautas respecto de temas urbanísticos y que van en contra de la normativa simplemente por prejuicios y dogmas ideológicos en compadreo precisamente con ese concejal de la oposición respecto de temas urbanísticos? O otra serie de cuestiones, por ejemplo, montar un tinglado de chanchulleos durante 20 años en el que se cobran mordidas por parte de funcionarios, en el que es un sistema estanco y nadie sabe nada, pero luego cuando salta es el consejero el responsable. Cierto, el nivel institucional está para tratar de prevenir, pero si ninguno de los empresarios del ramo ha soltado nada, han seguido pagando religiosamente al tinglado del funcionario, el responsable en última instancia, más que por el tema de vigilando, que sería del ámbito de los representantes electos, sería, o de los puestos de designación, sería del ámbito del responsable de ese tinglado, que sería este ámbito funcionario. Por tanto, hay que desbrozar en buena medida todo este ámbito y poner en el foco a todo el ámbito. No solamente lo que gusta, que es poner el sistema político en función de esta realidad, sino también poner en función jueces que puedan tener interés en llevar a ciertas personas al banquillo, y dado que están en el final de su carrera, pues digan, pues más vale esto meterlo en vereda. Estoy citando el caso de Oña, por ejemplo, o el caso del hermanísimo, que puede haber o no haber, pero igual en otras circunstancias no tendría ninguna afectación ni habría llegado tan lejos. Con lo cual, en buena medida, el único caso realmente importante, realmente difícil de torear para Pedro Sánchez Pérez Castejón es el de Koldo, Ábalos, ahora Cerdán. Este caso es complicado, pero afecta en principio al partido. Al gobierno no, en tanto en cuanto fueron lanzados ciertos cortafuegos, la dimisión, destitución de Ábalos, la separación por tanto de Koldo, la dimisión Cerdán, en principio con este lunes, hoy mismo, la entrega del acta del escaño.
lo cual en principio despejaría las dudas respecto de la capacidad de Pedro Sánchez y del PSOE de alejarse un poco de estas circunstancias. Claro, ahí estaría la pregunta. Después de haber, como ha hecho la Hemeroteca de Brute en un vídeo precisamente hablando de que si el informe de la UCO va a salir o no iba a salir, los tertulianos, porque a fin de cuentas una cosa es la realidad de lo que existe y luego lo que es el relato mediático, el relato partidista, a la hora de hacer entender cómo es la situación y ahí hay una diglosia respecto de lo que pareciera. Pero claro, si no, si aparece el asunto turbio. Y pareciera como que no se toman medidas, pero claro, pareciera que esa pulsión, esa emocionalidad requeriría que se tomaran medidas del tipo de córtele la cabeza, fusilen al amanecer, cosas muy duras que se saltan el sistema legal, condénele a 100 años de prisión y métale preventivamente en la cárcel. La presunción de inocencia es la que debe de operar. El derecho a un juicio justo, el habeas corpus, cosas que en principio deberían de estar establecidas. Hay gente que habla de que la IA ha metido baza respecto de conversaciones parcializadas o inventadas a través del tono de voz, con lo cual puede operar también con respecto de las imágenes, incluso de grabaciones de vídeo. Pero bueno, esto ciertamente es asunto que habrá que desbrozar al respecto, pero más allá de todo esto, cuando uno tiene este circo mediático, debe de entender que pareciera más para entretener al público que, cabreado precisamente por sus circunstancias personales, tiene a sacar la bilis por esta vertiente. ¿Y cómo se contrarresta esto? Uno, por la vertiente judicial, dotando de más medios a los elementos judiciales, tal vez profundizando en aquello que se hizo en 2010 de dar el café para todos, para que el sistema judicial, por el ámbito administrativo, es cierto, no por la administración de justicia. Pero quizá la administración de justicia también debería de ameritar una descentralización, toda vez que en los tribunales de justicia, en los tribunales superiores de justicia, que estaban previstos solamente para las nacionalidades, sí, no está puesto así en la Constitución, pero en la versión del acompañamiento de lo que supuso la Constitución, hay cosas que están previstas de una determinada manera que no se explicita hasta el último término cómo está hecho. Por ejemplo, en determinados ámbitos, en las comunidades que pudieran establecerse en una versión como es el ámbito del Estado integral de la Segunda República, que tiene ciertas herencias en la Constitución del 78, se establece la no necesidad de un consejo de gobierno, sino un presidente, como puede ser un presidente de diputación, que no estaba previsto un consejo de gobierno de la diputación, lo mismo que, ciertamente, eso de la diputación también tenía un consejo de gobierno en la época también previa a la dictadura de Primo de Rivera. Recordamos el caso respecto de la gripe y Casturdiales y las votaciones en la corporación municipal y la diputación de la provincia entonces de Santander para la posible incorporación de Castro a Vizcaya. Con lo cual, ahí la casuística, la historia y toda la realidad nos deriva de que no estaba previsto ni que todo el Estado se convirtiera en una serie de comunidades autónomas, ni de que las comunidades autónomas tuvieran una estructura tal y como la podían tener Galicia, País Vasco y Cataluña, como la acabó teniendo Andalucía. El café para todos viene con esa interpretación a través del ámbito del acuerdo autonómico del 81 y del 91-92, dos pactos autonómicos que cambiaron la estructura y configuración constitucional de lo que la literalidad dice de la Constitución a lo que finalmente ha sido para las comunidades de régimen común de las regiones, las no nacionalidades de el esquema de régimen común, que serían 13 las regiones establecidas. En que en el ámbito de la justicia, el Tribunal Superior de Justicia en principio iban a ser para esas 4 nacionalidades, pero luego se ha extendido a todo el territorio, con lo cual ahí podría establecerse un sistema de justicia más descentralizado y con mayor implicancia de las comunidades autónomas. Pero eso ya nos diría, ciertamente para algunos, nos diría que en el caso de Madrid estaría dándole poder a Ayuso. Pero una cosa es el sistema
tal y como pueda configurarse, y otra, el ocupante circunstancial de esa realidad. Es como decíamos hace unos días respecto de Estados Unidos, que haya un presidente de un signo y un ámbito estatal de otro signo puede generar problemáticas. Por ejemplo, cuando el presidente es demócrata, ha pasado con Obama, pasó con Biden, aparecen noticias de independencia de Texas. Cuando el presidente es republicano, ya ha pasado varias veces, eh, aparecen noticias de que California pueda querer independizarse. A pesar de que sean noticias minoritarias, pero la selección y el sesgo de estas informaciones pone el foco en cosas que pueden no ser importantes, pero sí emocionalmente penetrables y permeables al fondo, de que les puedan llegar a aquellos que quieran comprar este tipo de discursos, para ser ellos los que reciban el buen gusto de ser los elegidos en un mercado tan amplio de competencia informativa. Por eso pareciera que sobreactuar y elevar el tono es aquello que es necesario. Por eso a veces, en buena medida, se busca poner mayor intensidad respecto de estos fenómenos. Por eso es necesario poner pie en pared, poner medios de aquellos posibles crímenes ser investigados y ser prevenidos, porque esta historia, en buena medida, más allá del escándalo, ofrece una visión de que hay prevención. Porque si los crímenes son perseguidos, significa que hay alguien que lo ve como algo extraordinario y como lo ve como algo problemático. Corrupción que hay en todos los países de Europa. En todos. Hay países con mayor prevención acerca de estos asuntos, con mayor percepción de ser países menos corruptos, pero esto, para alguien que piense en Dinamarca, que piense en Finlandia, seguro que no entráis a ver los periódicos en finés o en danés acerca de lo que ocurre en las regiones o ciudades de Dinamarca o de Finlandia, lo mismo que los fineses, en buena medida, salvo casos excepcionales, tampoco se van a meter a leer en castellano aquello que vaya a ocurrir en España. Con lo cual, ahí, al criminal, código penal. Y por otro lado, está el tema de la política, de la resolución de los problemas, para que se evite que estas personas exacerben su sentido cívico de una manera desviada y mal aconsejada, en donde la política debe hacerse con política. Puede parecer una tautología, pero es necesario utilizar las sedes estructurales, infraestructurales, institucionales como vía para la búsqueda de, no ya de la felicidad que decía la Declaración de Independencia de Estados Unidos, sino la búsqueda de esos principios operados en programas electorales como programas de gobierno, en donde haya gobierno y oposición, donde la oposición sea responsable igualmente que el gobierno de la búsqueda de esos consensos o disensos, en donde la política se pueda convertir en cosas operativas con el público. A veces se habla de política de campanario, pero es que es necesario que aquellos diputados y senadores surgidos de determinadas circunscripciones reciban para el público determinadas situaciones para esas infraestructuras dotacionales, para ferroviarias, carreteras, hospitales, sanidad, para poder esas comunidades tener esta realidad. A veces es responsabilidad en cierto elemento, ya sea por un territorio, terreno público, terreno privado, infraestructuras accesorias, cosas que en buena medida son cosa de la comunidad autónoma. Por ejemplo, sanidad, educación y servicios sociales. Recordamos la ley de dependencia, el tema de 50-50, fue con Rajoy, pero la cosa no ha ido mejor con gobiernos socialistas. El hecho, ciertamente, de que las comunidades de régimen común que cité, la financiación es un asunto importantísimo. Otros prefieren actuar.
sobreactuar con el tema de la realidad del tema de la corrupción, olvidando que el PP no es quien para hablar de corrupción con el PSOE, lo mismo que cuando el PSOE previamente había tenido una serie de circunstancias en donde tampoco era quien para hablar de corrupción al PP, dar lecciones y todas estas cosas. Hay que ser más humilde. Ciertamente no andar con la espada, con la admonición, con la flamígera espada del martillo de herejes para salvar al mundo como si fuera esto Torquemada contra el mal del mundo. Por tanto, ahí, en la vertiente de lo que los partidos pueden hacer, más allá de acuerdos y pactos, a pesar de que claro, cuando el Partido Regionalista de Cantabria propone hacer un pacto de lucha contra la corrupción, uno puede tener una cierta sonrisa ingenua, porque el pacto antitransfugismo acabó en nada, precisamente por culpa precisamente de los grandes partidos del PP y del PSOE y de los que han sido grandes partidos, ya sea Podemos, Ciudadanos, de una manera más efímera, para luego desaparecer, o por lo menos quedar en otro ámbito, en donde también podemos olvidar fácilmente lo que ocurrió justamente tras el apagón, en donde más allá de buscar soluciones, buscar lo que es el trasfondo, como hicimos en un conversatorio con Artemi y un amigo ingeniero que vino a explicar un poquito cómo es esta situación, nos duró 3 horas, por lo cual esto requiere tiempo. Pues como yo comenté en el Hotel Bahía, precisamente el día siguiente, se lo dije a Paula, la siguiente presidenta de Cantabria, si el pueblo de Cantabria así lo decide en mayo de 2027, que muy pronto veríamos cómo el PP y el PSOE, el PSOE y el PP se tirarían los trastos como un asunto partidista y que no buscarían soluciones, sino buscarían excusas y culpables. Y que para eso es mucho mejor que Cantabria no busque franquiciados en política, que no busque ni a Vox, ni a Podemos, ni a Ciudadanos, ni a Sumar, ni al PSOE, ni al PP. Las fuerzas endógenas son las únicas que pueden tener cierta posición porque el responsable y el ciudadano están prácticamente en la misma calle, en la misma ciudad. Y por tanto, en vez de tener que ir a reclamar a Madrid, lo hacen en la capital de su comunidad, que está a muy poca distancia respecto de los 400 kilómetros en dirección sur, las 4 o 5 horas en conducción hacia la capital del reino. Por eso es importante entender esta circunstancia y actuar en consecuencia. Por lo menos yo entendería que los partidos regionales, nacionales, de las regiones y de las nacionalidades fueran primados a la hora de su enfoque, pero para eso deberían de hacer algo distinto de los partidos franquiciados, precisamente con esta posición respecto del programa electoral, del programa de gobierno, de llegar a acuerdos, aún no estando en instituciones, porque desde fuera de las instituciones también se puede hacer política, y hacer siempre propuestas en positivo y siempre tratando de construir para lograr esos objetivos, porque a fin de cuentas lo que la ciudadanía ve es una suerte de coste-beneficio en el que si no obtienen satisfacciones, entonces en la rausa, el cabreo puede cobrar más espacio, puede echar a volar a la hora de afrontar esos desafíos en donde si alguien no tiene esos elementos básicos, entonces puede tener más vocación de venganza contra cualquier cosa que pueda surgir. Y ahí está el caso Koldo Ábalos Cerdán. Por eso están vinculados en cierta medida. Para desactivar hay que hacer esas dos cosas. Una, actuar para que la justicia sea imparcial, decisiva, y que no juzgue a nadie que no deba de serlo, y que las condenas sean a poder ser rápidas, porque tenemos el caso en algo ligado a EAJPNV, a pesar de que no fue financiación de EAJPNV, no fue el partido el que estaba implicado, como es el caso de Miguel. Se tardó por lo menos 10 años, más de 10 años más, en tener una sentencia, cuando el entonces presidente del Euskadi Buru Batzar, luego Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria, desde el primer momento
pidió el carné a estas personas, fueron expulsadas de la organización. Tenían vinculación con tener un puesto en el Araba Urachar y tener alguna responsabilidad en alguna institución, en un parque tecnológico en el sur de Araba. Una persona que lo denunció y en buena medida podemos hablar de 21.000 euros como todo el beneficio patrimonial. Y aún así, da igual, con 21.000 euros Ehud Olmert entró en la cárcel en Israel. Así que estas cosas no van de cantidades, van de calidad, van de lo que supone esta realidad. Pero, ciertamente, uno de los condenados, que es funcionario, sigue teniendo derechos dentro del sistema funcionario español. Y le culpan al político de reconocer eso, porque si no lo reconocieran, entonces el que tendría problemas judiciales sería el político, que se lo niega. Por eso hay que poner el foco en esas realidades, ciertamente. Y decir toda la verdad, decirla claramente. Y que sean las sentencias mucho más claras y más transparentes, porque ¿por qué hubo que esperar más de 10 años para la sentencia del caso de Miguel cuando debió haberse procesado mucho más rápido? ¿Por qué esperar para la sentencia de la Gürtel, que hubo que esperar 8 años? O para esto de Koldo Ábalos con Cerdán, pues que tal vez haya que esperar bastantes años. La justicia es lenta y hay que arreglar eso. Y por otro lado, la situación de la política debe desatascarse para que, más allá de partidismos, más allá de estocadas, más allá de juegos de toreo, se resuelvan los problemas, se busque la solución de los problemas. Porque ni con Rajoy, ni con Sánchez, ni antes con Zapatero, y por supuesto con Aznar, ha habido situaciones en las que, bueno, sobre todo con Rajoy, el tema de dejar los problemas que se pudran y a ver si se solucionan solos, la búsqueda de el asunto más ligado a cuestiones de derechos, mujer, LGTBI, con Zapatero, y olvidando el tema de la burbuja inmobiliaria, que luego estalló y tuvo las consecuencias que tuvo, haber cambiado el modelo energético, el modelo industrial, el modelo económico, el tema de la vivienda, que claro, son problemas de fondo que si no se abordan de una manera estructural, luego te viene un Sumar, que con el PSOE un poco juguetón, acaban metiendo la zarpa respecto de competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas, cuando Manuel Fraga ya dijo aquello de la administración única autonómica. Es entender que los problemas son complejos, multipartitos, nadie debe tener todo el poder debe ser fragmentado, y viene bien, precisamente porque si la vertiente del alma negativa, si el poder está fragmentado, nadie puede hacer un destrozo a la administración pública o a las familias o a aquellos ámbitos de recaudación de impuestos. Por lo tanto, es probable que haya más controles y balances si el poder está fragmentado y nadie tiene mucho poder. Y si nadie tiene mucho poder, entonces las soluciones deben de estar acordadas. Y por tanto, en buena medida, a pesar de que sea difícil el acuerdo con el ámbito institucional, pues en principio las soluciones van a ser más duraderas y van a tener mayor posibilidad de luego, evidentemente, una cosa es la ley, el desarrollo del reglamento, y los decretos, es un enjuague importante, pero siempre que sea transparente, honesto, pues debería de tener cierta funcionalidad. Por lo tanto, un cierto resumen final, pues tener esta situación en la que, por un lado, está el tema judicial y por el otro, el tema de la política. A veces puede parecer que una cosa contamina a la otra o que están mezclados, pero lo que yo diría sería esa realidad en la que aquello que sea objeto de administración de justicia, al criminal, código penal, y que haya agilidad. Y por otro lado, la resolución de los problemas del día a día y de fondo tengan en cuenta la situación del estado en el que se está,
de la distribución de poder, de la capacitación de las instituciones, más allá del ámbito central estatal, que es algo que se ha tomado la decisión ya desde hace más de 45 años, de un Estado compuesto en el que en principio el eje de todo eran las comunidades autónomas, y ser consecuente con todo ello. Ese sería el asunto. Y creo que, más allá de lo que podéis comentar, que seguro que es mucho, y seguramente pueda estar equivocado en algunas cosas, o que la propia realidad vaya evolucionando de una manera, porque una cosa es la pregunta esa. El asunto Santos Cerdán con Ábalos y Coldo va a terminar como está, o va a haber nuevas noticias. En el pasado se dijo que no iba a haber todo esto y que Santos Cerdán iba a simplemente quedar en bulo. Sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, beti jelpien.